Mis padres me abandonaron en pleno parto. Arréglatela sola, la fiesta de tu hermano es más importante. Así que corté sus pagos mensuales. Ahora mi madre llora. ¿Por qué no pagas nuestras cuentas? Mi respuesta: pídeselo a tu hijo favorito. La sala de hospital olía a desinfectante. El monitor cardíaco pitaba mientras otra contracción me atravesaba como un rayo. Llamé a mis padres por quinta vez en 2 horas. ¿Dónde están? El médico dice que ya estoy en 7 centímetros. Mi madre respondió irritada. Por Dios, ¿otra vez? Te lo dijimos, hoy es la gran fiesta de graduación de tu hermano. Tiene a todos sus compañeros de la fraternidad aquí. Estoy a punto de dar a luz a su primer nieto, sola. No dramatices. Las mujeres dan a luz todos los días. Tu hermano, en cambio, es el primero de la familia en graduarse en Princeton. Escuché risas y música de fondo. Necesito a alguien conmigo, estoy aterrada. Mi padre tomó el teléfono. Mira, nos costó $10,000 esta fiesta. Arréglatela sola, ¿quieres? Siempre exagerando para llamar la atención. Colgaron. Ese día di a luz a mi hija. Y también nació algo más. La certeza de que terminaría con los $2,500 mensuales que les enviaba desde hace 3 años. El dinero que ellos creían era compensación familiar por la herencia que mi abuelo me dejó solo a mí. Los primeros meses con mi bebé pasaron en una burbuja de pañales, biberones y noches sin dormir. Un día, mi madre llamó. Después de 3 meses sin contacto, esperaba alguna pregunta sobre su nieta. Necesitamos $500 extra este mes. La caldera se rompió. Ni un ¿cómo está mi nieta?, ni un lamento no haber estado ahí. Nada. Transferí el dinero sin decir palabra. Una semana después, vi en Instagram fotos de ellos en un crucero por el Caribe. La caldera rota era en realidad un viaje sorpresa por el cumpleaños de mi hermano. Las fotos mostraban a mis padres con cócteles en la mano, #mejorfamilia. Seguí enviando los $2,500 mensuales automáticamente. Cada transferencia me dolía, pero no estaba lista para cortar el cordón. Mi terapeuta decía que todavía buscaba su aprobación. El punto de quiebre llegó cuando mi padre me llamó un martes por la tarde. Tu hermano necesita ayuda con el depósito de su nuevo apartamento. Solo serían $8,000 extra este mes. ¿8,000? No puedo permitirme eso con los gastos de la bebé. Vamos, sabes que ese dinero de tu abuelo debería haberse repartido entre los dos. Tu hermano merece su parte. Esa noche, mientras mi hija dormía, revisé mis cuentas. En 3 años, había transferido $97,500 a mis padres. El dinero que mi abuelo me dejó porque fui la única que lo visitó en el hospital durante su año de quimioterapia. Tomé capturas de pantalla de cada transferencia y creé una hoja de cálculo. Consulté a un abogado que confirmó, no tenía ninguna obligación legal. La herencia era completamente mía. El día que mi hija cumplió 6 meses, cancelé la transferencia automática. Bloqueé los números de teléfono de toda mi familia. Cambié mi dirección de email. Los mensajes empezaron a llegar desde números desconocidos al tercer día. Error en la transferencia. La hipoteca vence mañana. Mamá, tu madre está preocupada. ¿Qué pasa con el dinero? Papá, una semana después, recibí un email de mi hermano. Cancelaron mi tarjeta de crédito porque mamá y papá no pudieron hacer el pago mínimo. ¿Qué mierda te pasa? Descubrí que mis padres habían estado pagando el alquiler, el auto y hasta las vacaciones de mi hermano con mi dinero. Además de su hipoteca, sus 2 autos de lujo y sus vacaciones trimestrales. La verdadera invasión comenzó cuando comprendieron que el dinero no volvería. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas y mensajes. Incluso contactaron a mi mejor amiga para que me hiciera entrar en razón. No seas egoísta. Ese dinero es para toda la familia. Tu abuelo no habría querido esto. Tu hermano podría perder su trabajo si pierde su apartamento. Mi madre incluso llamó a mi trabajo diciendo que estaba teniendo una crisis mental y que necesitaba supervisión. Afortunadamente, mi jefa conocía la situación. La confrontación final ocurrió cuando aparecieron en mi departamento sin avisar. Mi madre estaba llorando, pero mi padre tenía esa mirada que conocía desde niña, manipulación pura. Tu hermano perdió su apartamento, dijo mi madre entre sollozos. El banco amenaza con ejecutar la hipoteca, continuó mi padre. 30 años construyendo esta familia para que tú lo destruyas todo por un berrinche. Miré a mi hija gateando en el suelo. Pensé en cómo ninguno de ellos había siquiera preguntado su nombre. ¿Por qué no pagas nuestras cuentas? Mi madre se secó las lágrimas falsas. ¿Cómo pudiste hacernos esto?
Somos tu familia. Encontré el estado de cuenta, respondí calmadamente. Sé que usaban mi dinero para pagar las vacaciones de mi hermano en Ibiza mientras yo trabajaba embarazada de 7 meses. Sé que le compraron un BMW mientras yo tomaba el autobús para ir a mis controles prenatales. La cara de mi padre se transformó. Pídeselo a tu hijo favorito, dije, sosteniendo a mi hija. Princeton le enseñó a resolver problemas, ¿no? Seguro puede conseguir un trabajo como todos los demás adultos. Eres una desagradecida, escupió mi padre. Después de todo lo que hicimos por ti. ¿Cómo abandonarme cuando estaba dando a luz? Sonreí. Consideren esto mi regalo de graduación para él. Cerré la puerta mientras gritaban amenazas. Esa noche cambié las cerraduras y contraté seguridad para el edificio. Una semana después, recibí una carta de un abogado exigiendo la parte correspondiente de la herencia para mi hermano. Mi abogado respondió con las capturas de pantalla de los $97.500 ya transferidos, acompañadas de una nota. Deuda saldada. Pasaron 4 meses sin contacto con mi familia. 4 meses de paz mientras mi hija daba sus primeros pasos y balbuceaba sus primeras palabras. Pero sabía que esto no había terminado. Mi hermano y mis padres no eran del tipo que acepta perder. Una tarde, mientras revisaba mi correo, encontré una carta del banco. Habían congelado mi cuenta debido a una disputa legal pendiente. Mi estómago dio un vuelco. Sin acceso a mis ahorros, apenas tenía suficiente en efectivo para 2 semanas. Llamé inmediatamente al banco. Después de 1 hora de transferencias interminables, un gerente me explicó la situación. Sus padres presentaron documentación que sugiere que usted actuó como albacea de la herencia y que había un acuerdo familiar para dividir los fondos. Tienen un documento con su firma. ¿Mi firma? Nunca firmé nada así. Tienen un documento notariado de hace 3 años donde usted reconoce su rol como administradora temporal de los fondos familiares. Por eso necesitamos revisar todos los documentos originales. Sentí náuseas. Recordé cuando firmé unos papeles del seguro para mis padres mientras estaba embarazada de 7 meses. Nunca los leí completamente. ¿Cuánto tiempo llevará esto? Hasta 30 días hábiles, dependiendo de la documentación que usted pueda proporcionar. Al día siguiente, mi vecina tocó mi puerta. Hay 2 personas preguntando por ti en el lobby. Dicen ser de servicios sociales. Mi corazón se detuvo. Miré por la mirilla y vi a una mujer y un hombre con gafetas y aspecto oficial. Llamé al número de servicios sociales del condado para verificar. Sí, tenemos una visita programada hoy debido a una denuncia anónima, confirmó la recepcionista. Esto era real. Abrí la puerta con mi hija en brazos, mientras los trabajadores sociales explicaban que habían recibido una denuncia alegando que yo vivía de fondos familiares robados y que mi hija estaba en situación precaria. Les mostré el apartamento limpio, la nevera llena, las facturas pagadas y los registros médicos de mi hija. Tomaron notas y fueron respetuosos, pero la humillación quemaba. Esa semana fue un infierno. Mi casero recibió llamadas anónimas diciendo que yo suplantaba ilegalmente. Mi empleador principal recibió un email desde una cuenta anónima sugiriendo que yo falsificaba mis horas de trabajo. Mientras luchaba con el banco para descongelar mi cuenta, descubrí que alguien había intentado acceder a mi email personal. La notificación de seguridad mostraba una dirección IP que reconocí, la casa de mis padres. En mi buzón empezaron a aparecer folletos de ayuda para madres solteras problemáticas y centros de adopción. Todos los días. Como si alguien quisiera que mis vecinos los vieran. La gota que colmó el vaso fue cuando mi hermano apareció en mi lugar de trabajo. Tenemos que hablar, dijo, bloqueando la entrada a mi cubículo. Lo llevé a la sala de descanso vacía para evitar una escena. Mamá está en el hospital, dijo con fingida preocupación. Estrés extremo. Los médicos dicen que podría ser grave. Lo miré fijamente. Es tu madre. La estás matando con este comportamiento. ¿Como cuando me abandonó mientras paría? Ese tipo de comportamiento, su rostro se transformó. Siempre fuiste una dramática. ¿Sabes lo que me ha costado esto? Tuve que mudarme con ellos porque no puedo pagar mi propio lugar. Tengo un MBA de Princeton y estoy durmiendo en mi habitación de la infancia. Busca trabajo como todos los demás. Se acercó tanto que pude oler su almuerzo en su aliento. ¿Crees que no sé que siempre estuviste celosa de mí? ¿Que esto es venganza porque papá y mamá me preferían? Esto es sobre ustedes robándome. ¿Robándote? Se rió. ¿El dinero que el abuelo te dejó por accidente? Todos sabemos que estaba senil cuando firmó ese testamento. Estaba perfectamente lúcido.
Y me lo dejó porque fui la única que estuvo con él durante el cáncer mientras ustedes estaban muy ocupados celebrando tus logros. Estaba construyendo mi futuro. ¿Qué querías? ¿Que abandonara a Princeton para sostener la mano de un viejo moribundo? En ese momento, vi claramente lo que mi familia era. Su completa falta de empatía. ¿Sabes qué? Continuó, bajando la voz. Esto puede terminar fácilmente. Firma un nuevo acuerdo dividiendo lo que queda. Cancela el problema del banco. O seguiremos complicándote la vida hasta que cedas. ¿Problema del banco? Yo no inicié eso. Oh. Sonrió. Entonces fue papá. Sabes que todavía tiene amigos en el banco desde cuando trabajaba allí, ¿verdad? Es sorprendente lo que un almuerzo de negocios puede lograr. Lo agarré del brazo. ¿Están usando contactos personales para congelar mi cuenta? Eso es ilegal. Pruébalo. Me empujó contra la pared. Esto no va a terminar. Papá dice que ese dinero nos pertenece, y lo vamos a recuperar. Si fuera necesario, podríamos conseguir que servicios sociales examinen más de cerca tu situación. ¿Crees que una madre soltera sin acceso a su cuenta bancaria es un ambiente estable? Estás amenazando a mi hija. Estoy señalando hechos. Tú empezaste esto. Nosotros solo queremos lo que nos corresponde. Lo saqué de mi oficina, pero sus palabras me persiguieron todo el día. Necesitaba contraatacar. Esa noche, mientras mi hija dormía, reuní toda la documentación. El testamento original de mi abuelo. Los recibos de los 3 años de transferencias. Las capturas de pantalla de las fotos de vacaciones coincidiendo con cada emergencia financiera. Los mensajes ignorados durante mi parto. También encontré algo que había olvidado, una carta de mi abuelo explicando por qué me dejaba todo a mí. Mencionaba explícitamente cómo mis padres y mi hermano nunca lo visitaron durante su tratamiento. Contraté a un abogado especializado en fraude bancario. En una semana, recopiló suficiente. Mi padre había usado su antigua conexión con un vicepresidente del banco para iniciar una investigación interna basada en documentos falsificados. Mi hermano había sido quien presentó la denuncia a servicios sociales. Mi abogado presentó una queja formal al banco con todas las evidencias, incluyendo el testamento original y una declaración del notario confirmando que nunca certificó el supuesto acuerdo familiar. También presentó una orden de restricción contra toda mi familia y amenazó con demandar al banco por permitir que un ex empleado interfiriera con mi cuenta sin seguir los protocolos adecuados. El banco descongeló mi cuenta en 48 horas y me ofreció disculpas formales. Recibí un email de mi padre esa misma tarde. No tenías que hacerlo tan público. Somos la burla del vecindario con esa orden de restricción. Tu hermano podría perder oportunidades laborales. Si querías más dinero, solo tenías que pedirlo. Siempre has sido tan extremista. No respondí. 3 días después, recibí una llamada de la escuela infantil. Mi madre había intentado recoger a mi hija, diciendo ser la abuela autorizada. Afortunadamente, el personal se negó. Mientras actualizaba la orden de restricción para incluir la escuela, el abogado recibió una oferta de mis padres. Retirarían todas las acusaciones y yo les transfería $50,000 como acuerdo final. Mi respuesta fue presentar una demanda formal por acoso, intento de fraude y violación de la orden de restricción. No sabían con quién se habían metido. Yo no tenía nada que perder, excepto mi dignidad. Y ya me la habían quitado una vez, mientras daba a luz sola. No volvería a pasar. El día del juicio llegó más rápido de lo esperado. Mi abogado había acelerado el proceso debido a las continuas violaciones a la orden de restricción. La sala del tribunal estaba fría y el banco de madera incómodo, pero me mantuve firme mientras observaba a mis padres y mi hermano entrar con sus trajes caros y expresiones confiadas. Mi padre saludó al juez como si fueran viejos amigos. Mi madre actuó frágil, apoyándose teatralmente en mi hermano. La misma rutina de siempre. El abogado de mi familia habló primero, describiendo cómo yo había robado el dinero familiar y cómo mis padres solo querían ayudar a su confundida hija. Presentaron fotos mías de la universidad en fiestas, intentando pintarme como irresponsable. Su señoría, esta es una simple disputa familiar que nunca debió llegar a los tribunales, argumentó su abogado. Los padres simplemente quieren asegurar el bienestar de su nieta y que su hija reciba ayuda. Cuando fue nuestro turno, mi abogado no se anduvo con rodeos. Presentamos como evidencia a los registros de transferencias de $97,500 realizadas por mi cliente a sus padres durante 3 años. Evidencia B. El testamento original del abuelo donde específicamente deja todos sus bienes a su nieta, mi cliente, por razones claramente estipuladas.
El juez revisó los documentos mientras mi abogado continuaba. Evidencia C. Mensajes de texto de la fecha del parto de mi cliente donde sus padres se negaron a acompañarla debido a una fiesta para su hermano. Evidencia D. Documento falsificado presentado al banco con una firma que no corresponde a la de mi cliente, según confirma el perito calígrafo. Vi cómo mi padre se inclinaba para susurrar algo a su abogado, su expresión ya no tan segura. Evidencia E. Comprobantes de gastos realizados por los padres con el dinero de mi cliente. 3 vacaciones internacionales, un BMW para el hermano, renovación completa de su cocina, mientras alegaban emergencias financieras. El juez levantó la vista de los documentos. ¿Los demandados desean responder a estas evidencias? El abogado de mis padres pidió un receso para consultar con sus clientes. El juez concedió 15 minutos. Cuando regresaron, su estrategia había cambiado. Su señoría, mis clientes admiten que recibieron fondos de su hija, pero como parte de un acuerdo verbal familiar. El dinero era un préstamo que planeaban devolver cuando su situación financiera mejorara. ¿Tienen alguna evidencia de este acuerdo verbal?, preguntó el juez. Bueno, está la naturaleza de su relación familiar y... ¿Alguna evidencia documental, señor? No, su señoría. El juez se volvió hacia nosotros. ¿Alguna otra evidencia que deseen presentar? Mi abogado sonrió levemente. Sí, su señoría. Evidencia F. Grabación legal de la conversación entre mi cliente y su hermano en su lugar de trabajo, donde él admite abiertamente el intento de manipulación financiera y amenaza con usar contactos en servicios sociales para interferir con la custodia de la menor. Presionó play en la grabadora. La voz de mi hermano llenó la sala. Papá dice que ese dinero nos pertenece, y lo vamos a recuperar. Si fuera necesario, podríamos conseguir que servicios sociales examinen más de cerca tu situación. Mi hermano palideció. Mi madre comenzó a llorar en silencio. Mi padre se mantuvo impasible, pero vi su mandíbula tensarse. Y finalmente, evidencia G, continuó mi abogado, confirmación del banco de que el señor, apellido, utilizó su antigua posición e influencia para iniciar una investigación fraudulenta sobre la cuenta de mi cliente, violando múltiples políticas bancarias y posiblemente leyes federales sobre manipulación bancaria. El silencio en la sala era absoluto. El juez revisó los documentos durante lo que pareció una eternidad. Este tribunal encuentra suficiente evidencia para mantener la orden de restricción permanente contra los demandados. Además, ordeno la restitución de $97.500 a la demandante, más intereses legales y costos de litigio. Miró directamente a mis padres. Debo señalar que hay evidencia suficiente para una posible investigación criminal por fraude. La demandante tiene derecho a presentar cargos adicionales si así lo desea. Mi madre comenzó a sollozar ruidosamente. Mi padre permanecía rígido, su rostro rojo de rabia. Mi hermano simplemente miraba al vacío. Fuera del tribunal, mientras guardaba los documentos en mi bolso, mi padre se acercó. Su abogado intentó detenerlo, pero lo ignoró. Esto no ha terminado, susurró. Siempre fuiste una malagradecida. ¿Crees que puedes humillarnos así? Mi abogado intervino. Señor, apellido, esta es otra violación de la orden de restricción. Por favor, retírese. Mi padre dio un paso atrás, pero siguió hablando. ¿Qué le dirás a tu hija cuando pregunte por sus abuelos? ¿Qué nos robaste y nos demandaste? Le diré la verdad, respondí tranquilamente. Que estaba dando a luz mientras ustedes celebraban a su tío. Que prefirieron un BMW antes que conocer a su nieta. Y que intentaron quitármela cuando les corté el dinero. Mi madre se acercó, su maquillaje corrido por las lágrimas. Somos tu familia, por el amor de Dios. ¿Cómo puedes hacernos esto? Ya no lo son, dije, sorprendida por mi propia calma. Y deben agradecerme que no presente cargos criminales. Considérenlo mi último regalo familiar. 2 semanas después, recibí notificaciones. Mi padre había perdido su nuevo trabajo cuando su empleador se enteró del caso judicial. El banco había iniciado una investigación interna por el uso indebido de influencias. Mi hermano tuvo que cancelar su boda cuando los padres de su prometida se enteraron del escándalo. Recibí un último mensaje de mi madre desde un número desconocido. Tu padre está destruido. Tu hermano tuvo que mudarse a otro estado. Nuestra reputación está arruinada. Todo por dinero. Espero que esté satisfecha. No respondí, pero guardé el mensaje. Algún día, cuando mi hija fuera mayor y preguntara por su familia, se lo mostraría junto con las capturas de pantalla del día de su nacimiento. Y sabría que algunas veces, la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien está a tu lado cuando más los necesitas.
La transferencia con la restitución completa llegó exactamente 30 días después. La utilicé para el pago inicial de nuestra primera casa, lejos de ellos, donde nadie conocía nuestra historia. El nuevo capítulo de nuestras vidas comenzó en un vecindario diferente, una casa modesta con jardín. Un año después, en el supermercado, me encontré con una amiga de mi madre. Dile que la orden de restricción sigue vigente, respondí, alejándome con mi hija. En el tercer aniversario de mi hija, recibí un email de mi hermano. La casa de mis padres estaba en ejecución hipotecaria. Tal vez me equivoqué contigo, escribió, disculpándose a medias. No respondí, pero guardé el email. Meses después, el banco me notificó que habían encontrado una caja con mis pertenencias en la casa ejecutada. Entre fotos de mi infancia, encontré una carta de mi madre. Nos equivocamos, tu abuelo tenía razón sobre ti, confesaba. Tomé algunas fotos para mi hija y autoricé la destrucción del resto. A veces, mi hija pregunta por sus abuelos. Le digo que algunas familias son pequeñas, pero fuertes. La herencia de mi abuelo no fue el dinero, sino la lección de que el verdadero valor reside en quien te apoya en los momentos difíciles. El dinero está en un fondo para su educación. La semana pasada, mientras revisaba viejas fotos, mi hija encontró la única imagen que guardé del día que nació, yo sosteniéndola en el hospital, completamente sola pero sonriendo. ¿Quién tomó esta foto?, preguntó. La enfermera, respondí. Éramos solo tú y yo desde el principio. Ella sonrió y dijo, como ahora. Es perfecto, y lo es.